Para un mundo perturbado, para una sociedad atemorizada, para una familia desintegrada o para una vida angustiada, existe esperanza. La esperanza es Jesús. Jesús es el camino que nos conduce a la salvación. Él es la verdad en un mundo de confusión. Él es la vida para aquel que camina en destrucción. Que Jesús sea tu única esperanza y que solo en Él puede estar tu confianza. Bienvenido. Está comenzando Libertad sin Límites. Desde aquí abrimos los brazos, nuestro corazón, para poder abrazarte en el lugar donde estés. En casa, en el automóvil, de viaje, en el cuarto, en la sala, acompañado, solo, en el hospital, no sé dónde estás. Mas estamos juntos para que podamos orar, para poder escuchar la voz de Dios y para permitir que a través de las promesas que Dios tiene por medio de su palabra, podamos encontrar consuelo, esperanza, paz, fortaleza, sentido a la vida. Así que bienvenido. En este programa abordamos temas sumamente importantes, espirituales, donde juntos aprendemos de la palabra de Dios. Hemos orado para que el Espíritu Santo pueda abrazarte allí donde tú estás y que hoy tu corazón pueda ser iluminado por la palabra de Dios. Puedas tener esperanza. Así que hoy Dios tiene un mensaje para tu vida y no es casualidad que hayas llegado hasta este programa. ¿Estás listo para poder escucharlo? Entonces tienes que quedar allí. Yo quiero ofrecerte un regalo muy bonito. Se trata de un curso bíblico, una revista que lleva por título La cura del pecado. En este curso bíblico vas a entender la manera cómo es que Dios quiere trabajar en tu vida para librarte de aquello que te destruye lentamente y no te das cuenta. Pecado, cuán peligroso es. Pero lo lindo es que en Cristo podemos encontrar la curación para nuestra vida. Puedes solicitarlo de manera gratuita a nuestro número de WhatsApp, que es el +5512 9810 1460, o también puedes ingresar a estudielabiblia.com, que es nuestro sitio web, para poder solicitar este material. Puedes tenerlo ya sea en digital o ya sea en físico. Así que, si es gratis, solicítalo ahora mismo. Escríbenos un mensaje diciendo: estoy viendo el programa Libertad sin Límites y hoy solicito el curso bíblico La cura del pecado. Ponemos en contacto contigo, hay un equipo que se va a poner en contacto contigo, te enviará el curso bíblico. Muy bien, listo para el tema de hoy. No cambies el canal, vamos a una brevísima pausa y ya regresamos. Una de las cosas más desafiantes en el ministerio que ejerce un pastor siempre será poder encontrar en algún momento a un endemoniado. En mi ministerio ya estuve envuelto en situaciones parecidas. Qué triste y qué lamentable y cuánto dolor puede haber cuando ves a una persona que ha sido poseída o posesionada por el enemigo de Dios. Cuando el ser humano abre una puerta de su vida bajo el ocultismo, espiritismo o un vicio acariciado, Satanás puede tomar el control completo de la vida. Y finalmente, una posesión demoníaca apenas puede salir con oración, con reprensión de la palabra de Dios. ¿Sabes que ese es uno de los momentos más desafiantes para todo pastor o para cualquier líder religioso que en algún momento estuvo en una situación parecida? Mas cuando yo abro la Biblia, yo encuentro que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, por lo menos en 7 ocasiones, Él se enfrentó con el demonio. Cuando digo con el demonio, estamos hablando con personas poseídas por el demonio. ¿Y sabes qué cosa es lo interesante? Las 7 veces que se registra que Jesús tuvo contacto con una persona poseída por el enemigo, las conversas eran tan pocas, tan cortas. De las 7 apenas hay una historia que es un poquito más grande por los detalles que presenta el Evangelio, pero
Todos los encuentros fueron tan cortos y Satanás no podía resistir la presencia de Jesús, que tenía que huir. Jesús decía unas palabras, a veces el enemigo respondía y no aguantaba más. Eso a mí me da tanta alegría y esperanza, porque de mi lado tengo un Salvador que ya venció al enemigo muchas veces. El enemigo está derrotado y en breve será destruido. Luchamos contra un enemigo vencido, pero que aún tiene poder. Y para poder vencerlo, necesitamos caminar con Jesús. Hoy vamos a ver cómo es que Jesús trataba a una persona que era poseída por el demonio. ¿Estás curioso? ¿Estás listo? Porque de aquí aprendemos lindas lecciones para nuestra vida. Entonces, lápiz y papel, Biblia en mano, que vamos a estudiar este importantísimo tema aquí en Libertad Sin Límites. Vamos a una brevísima pausa y ya regresamos. Yo quiero que me acompañes a imaginar esta escena. Imagínate que juntos estamos en una iglesia. Todo está preparado para el momento del sermón. El coro terminó de cantar, un lindo especial aquella mañana. Aquellos cantantes regresaron a ocupar sus lugares, buscando allí un lugar cómodo para poder escuchar el sermón de ese día. La iglesia está llena, totalmente, no hay espacio más en ese lugar. Y hay emoción reprimida allí en el ambiente. ¿Y por qué? Porque resulta que el predicador de esa mañana tiene una reputación de ser un poco controversial. Controversial porque sus enseñanzas eran muy diferentes a lo que los otros estaban acostumbrados a hablar. Así que ni siempre se le invitaba a este predicador a expresar sus ideas públicamente. Que le den un espacio en la iglesia, reúne a multitudes porque quieren escucharlo hablar. Más los líderes no están muy contentos con él. Así que ahí está el líder encargado de la iglesia. Parecía todo estar bajo orden, aunque él, un poco nervioso, comienza a mirar al invitado que va a predicar antes de que salga. Bueno, llegó la hora, el predicador sale de su lugar y ni bien llega allá a la plataforma o al púlpito, las puertas de la iglesia, que están abiertas, comienza a estremecer. De pronto, de allá del fondo, alguien con mucha fuerza viene gritando. Y mientras grita, se tira al suelo y comienza a convulsionar durante todo el pasillo. Es un endemoniado. ¿Qué es lo que harías tú en esa situación? Sales de la iglesia, corres, ¿a dónde te vas? Pero lo que te estoy contando fue un hecho real. Pasó con Jesús. El día que Jesús le tocó predicar, cuando todos estaban a la expectativa del sermón de aquel día, apareció un endemoniado. ¿Y a dónde va? A caer a los pies de Jesús. Mira, vamos a abrir la Biblia. Lucas capítulo 4, versículo 33 hasta el versículo 36. Es interesante aquí lo que dice el texto bíblico. Lucas 4, 33. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, tú eres el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate, sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y todos se maravillaban y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda los espíritus inmundos y salen. A mí me encanta la manera como los evangelistas comienzan a describir ciertas escenas con algunos detalles impactantes. Qué interesante cómo Lucas describe: hay un espíritu de demonio inmundo. ¿Cómo que demonio inmundo? ¿Acaso existe algún demonio que tiene un espíritu limpio? Claro que no, pero aquí está para poder realzar
la naturaleza de este demonio al hacer que aquel pobre hombre que estaba poseído pueda hacerle andar en la mayor miserableza. Ahora, por lo menos nosotros podemos suponer, en lo que a demonios concierne, es que este demonio en particular aparentemente era extremadamente malo, ¿no? Entonces el endemoniado ahí exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos, yo te conozco quién eres, tú eres el Santo, el Hijo de Dios. Si te das cuenta, aquí hay pronombres interesantes. Nota los pronombres. Primero, dice, déjanos, pero ahí estaba solo endemoniado, pero él dice, déjanos en paz. Segundo, ¿qué tienes con nosotros? No dice conmigo, con nosotros. Tercero, has venido para destruirnos. Ahora, evidentemente el demonio comenzó a hablar tanto por él, tanto por la persona, por el hombre a quien él poseía. Entonces no estaba hablando de una legión, de muchos demonios, sino estaba hablando del demonio y por la persona que había sido poseída. Es por eso que en la última parte no le dice nosotros te conocemos, le dice yo te conozco. Quiere decir que era un solo demonio. Él le dice yo te conozco. Y cuando dice déjanos, cuando dice qué tienes con nosotros, está hablando el demonio y por la persona quien estaba poseída. Pero aquí nos damos cuenta de que se trata de un demonio porque dice yo te conozco. Claro, el hombre endemoniado ni siquiera se daba cuenta delante de quién estaba. No sabía la presencia de quién había sido arrojado violentamente. Pero el demonio claro que lo conocía. Porque el demonio un día estuvo en el cielo y él conocía bien quién era Jesús. ¿Correcto? Ahora, el demonio sabía perfectamente delante de quién estaba. Hablando de este demonio, claro, pudo haber sido un demonio bastante intrépido. Tal vez ese día se creía muy valiente. Cuando él decidió incluso interrumpir el sermón de Jesús, pudo ser intrépido, pero hay algo aquí interesante. Este demonio no era inteligente. ¿Por qué? Porque él se fue delante de alguien que sabía que iba a perder. Finalmente terminó derrotado, igual que cualquier demonio cuando esté en la presencia de Jesús. Basta que el Señor le diga, cállate, sal de él, suficiente. ¿Qué hizo, dice el texto bíblico? Derribándolo al hombre, salió de él sin hacer más daño a nadie más. Y el texto continúa diciendo que todos estaban maravillados y todos hablaban los unos a los otros diciendo, ¿qué palabra es esta? ¿Qué autoridad es esta? ¿Qué poder es este? Que él manda y los espíritus inmundos salen. Ahora, ¿sabes qué es interesante? Que en la Biblia se registran por lo menos 7 encuentros. No lo llamemos encuentros. Encuentro es muy familiar. Llamemos 7 confrontaciones de Jesús con los demonios. Antes de hablarte de la segunda confrontación, vamos a anotar aquí, en la primera historia, 3 puntos importantes. Primer punto, esa confrontación o ese encuentro que tuvo Jesús con el demonio fue muy breve, fue brevísima. Número 2, de inmediato obligó Jesús al demonio a abandonar a su víctima.
Eso es libertad que Jesús ofrece. Y número 3, encontramos que por lo menos en este caso particular, nadie llevó a este endemoniado a Jesús. No dice, él vino siendo traído por su familia, por sus amigos, como lo hacían con otros enfermos. Pero a él nadie lo llevó. O sea, no hubo una persona que hubiera estado involucrada para poder traer a este hombre a los pies de Jesús para que pueda buscarle ayuda. El texto por lo menos declara de que él vino solo. Solo que vino a mal lugar, ¿verdad? ¿A dónde vino? A la presencia de Jesús. No estoy hablando por el endemoniado, estoy hablando por el demonio que poseía a ese hombre. Él fue solo. A decir verdad, ni siquiera este hombre endemoniado era capaz de pedir ayuda para sí, a alguien, porque cuando trataba de expresarse, era el mismo demonio que hablaba. Este hombre había sido tan poseído que ni siquiera él hablaba, era el demonio que hablaba por él. No obstante, aquí Jesús pues pudo librarlo y pudo salvarlo de la fuerza del maligno, que esto es lo más importante de toda historia, más allá de los detalles. Bueno, a partir de ahora vamos a ver que en estas confrontaciones hay diferentes casos, diferentes escenarios, pero hay lecciones importantísimas para nuestra vida. Vamos a un segundo caso, Mateo capítulo 9, versículo 32 hasta el versículo 34. Si te das cuenta, los casos son específicos, muy cortos, muy cortos. Mira, versículo 32 al 34 del capítulo 9 de Mateo. Mientras salían ellos, aquí le trajeron un mudo endemoniado. Aquí el demonio no hablaba porque aquel que le poseía era mudo. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. La gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto tal cosa en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Como siempre, ahí los enemigos de Jesús, tratando de difamar allí el ministerio de Cristo, el carácter de Dios. Bueno, si te das cuenta, también es un caso muy corto. Ahora, en este caso, hubo intercesión en el sentido de que hubieron personas que le trajeron a Jesús. Dice, le trajeron a este mudo endemoniado a Jesús. Le trajeron. Ahora, nuevamente aquí notamos que el encuentro fue muy breve y la evidencia señala pues que los demonios otra vez fueron obligados a salir inmediatamente a la orden de Jesús. Ahora, acá hay una lección importantísima. Las personas que lo trajeron a Jesús fue lo mejor que ellos pudieron haber hecho por alguien. Era la única manera de poder ayudarlo. Ellos sabían lo poco o lo mucho de Jesús, pero el haberlo llevado a Jesús era lo suficiente. Era lo suficiente. Y era lo mejor que alguien puede hacer a favor de otra persona. Lo mejor que hoy tú puedes hacer a favor de tu amigo, tu vecino, a favor de alguien que amas, de que tienes un cariño especial. Lo mejor que tú puedes hacer, alguien que se siente angustiado, atormentado, cualquiera que tú conoces, y alguien que está oprimido, está en problemas, esté como esté, lo mejor que puede hacer por esa persona es seguir el ejemplo de estas personas. ¿Qué cosa? Llevarlo a los pies de Jesús. ¿Lo entiendes? Llevarlo a los pies de Jesús, mostrarle a Jesús, porque Él es el único que tiene poder para poder sanar y restaurar. El único. Entonces de aquí yo saco una lección importante de las personas que llevan a Jesús a este endemoniado. Tú puedes decir, pastor, pero ahora ya yo no estoy endemoniado, no conozco un endemoniado. Qué bueno que hasta ahora no conozcas, pero en un momento de la vida puedes conocer. Pero Satanás hoy posee de otra manera. Antiguamente la posesión demoníaca era muy frecuente, porque Satanás creía que era la manera de poder asustar, alarmar y poseer a la persona. Pero Satanás va cambiando de estrategia. Hoy Satanás no puede tirarte al suelo como lo hace con un endemoniado,
pero sí puede amarrarte a un vicio. Te tiene igual tirado por la vida. No te tira al suelo como endemoniado, pero te tira al suelo después que has bebido mucho o que has bebido alcohol, no importa la cantidad. Entonces Satanás hoy posee al ser humano de otra manera, aunque todavía hay casos y casos donde Satanás todavía posee a la persona. ¿Y cuándo sucede esto? Cuando el ser humano deja abierta la puerta de su vida para que Satanás pueda actuar. Yo quiero aquí decirte un asunto interesante. Todo asunto que tiene que ver con espiritismo, con brujería, con ocultismo, es colocarse en el terreno de Satanás y abrir la puerta de la vida para que Satanás pueda entrar. Nadie te obliga a hacerlo. Pero por curiosidad, muchachos comienzan a jugar la ouija, cosas de ocultismo, sesiones de espiritismo, comienzan a hacer ritos, comienzan a invocar a Satanás, voluntario. Nadie te obliga a hacer eso. ¿Qué estás haciendo? Tú estás abriendo las puertas de tu vida para que Satanás tome posesión de ti. Muchas veces las personas endemoniadas, si nosotros repasamos su historial, ha tenido algún contacto con el ocultismo, espiritismo, magia, hechicería, brujería, cualquier cosa. No cruces la línea. Satanás aún puede poseer, pero obviamente la mayoría los posee a través de vicios, a través de cosas que puede amarrarlos. Ahora, ni todo aquel que parece endemoniado está endemoniado, porque hay personas que tienen una enfermedad mental que lo confunden con endemoniado. Hay personas que tienen esquizofrenia y dicen, no, tiene demonio. No tiene demonio, tiene una enfermedad mental. Hay que saber diferenciar cuando una persona está endemoniada y cuando una persona está enferma mentalmente y necesita de un psiquiatra. Entonces, eso vamos a analizarlo en la parte final. Mientras tanto, sigamos aquí viendo la manera como Jesús expulsa demonios. ¿Está bien? Muy bien. El tercer caso que vamos a estudiar está en Mateo, capítulo 12, versículo 22. Otra vez aquí aparece el texto, ¿no? Mateo capítulo 12, versículo 22. Aquí en el registro dice que hay un diálogo entre Jesús y los fariseos, o el capítulo que leímos, ¿no? Hay un diálogo entre Jesús y los fariseos. Y ese encuentro real entre Jesús y los demonios, pues, concluyó también con una derrota total hacia el enemigo. Ahora, los líderes religiosos acusan a Jesús. ¿Y qué cosa le dicen en el texto que hemos leído? Jesús echa demonios por el poder de los demonios. En cambio, Jesús allí les presenta un argumento difícil de contradecir. ¿Qué cosa va a hacer Jesús? Luego les va a contar una parábola, una historia de una casa vacía que fue barrida, que fue adornada, y que luego pues regresaron muchos demonios para tomar lugar de aquella casa que un momento fue limpia y fue ordenada. De eso vamos a hablar un poquito más adelante, por qué Jesús hace referencia a esta casa como respuesta a lo que los fariseos decían, por el poder de Satanás echa fuera a Satanás. Que eso era totalmente ilógico, solo que ellos querían desprestigiar el poder de Jesús y el carácter de Dios. Bueno, de esto vamos a regresar un poco más adelante, pero vamos a continuar con el cuarto encuentro, ¿correcto? El cuarto encuentro que tuvo Jesús con los demonios, probablemente este sea uno de los encuentros más conocidos o más hablados, porque aquí los endemoniados fueron liberados y los demonios fueron aquellos que pidieron ir a una manada de cerdos y todos se precipitaron en el mar. Esa historia está en el libro de Mateo capítulo 8 y el libro de Lucas capítulo 8. Dos evangelios cuentan acerca de esta historia. Lucas capítulo 8 y Mateo también capítulo 8. Bueno, ¿qué sucede? En esta instancia, Jesús sostiene también un diálogo muy breve allí con los demonios. Miren lo que dice el libro de Lucas capítulo 8, versículo 30. Entonces les preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque somos muchos demonios que habían entrado en él. Y le rogaban que no les mandase ir al abismo. Pero ahí había muchos cerdos que estaban en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y Jesús les dio permiso.
Y los demonios, cuando salieron del hombre, entraron en los cerdos y todos los cerdos se precipitaron en el despeñadero al lago y todos se ahogaron. Es interesante aquí analizar algunas expresiones. Primero, la pregunta de Jesús es ¿quién eres? Y la respuesta de ellos fue somos legión. ¿Qué cosa significa legión? ¿De dónde viene la palabra legión? En los días de Cristo, el ejército romano se dividía en legiones. ¿Qué era una legión? Una legión más o menos se componía entre 3,000 a 5,000 soldados. Aparentemente el diablo tenía suficientes demonios como para desperdiciar entre 3,000 y 5,000 solamente para atormentar a un hombre o a uno o a dos hombres que estaban endemoniados. Imagínate la vida que estos hombres vivían. Ahora, aunque hay evidencia bíblica de posesión múltiple, no hay evidencia de que se tenga que tratar de que Jesús tenga que expulsar a cada demonio de manera individual. Porque cuando Jesús da la orden es suficiente, todos salen. Y los demonios se fueron allí a una manada de cerdos y estos se precipitaron en el mar. ¿Y qué cosa hizo la gente? En lugar de maravillarse, la gente le pidió a Jesús que saliera de su país. ¿Por qué? Porque para ellos más importante. Eran los cerdos que perdieron que la vida de estos hombres que fueron libres. Lamentablemente hoy las personas siguen más amando las cosas que las personas. Es así. Ahora, en este caso, tampoco hubo alguien que los llevó a Jesús. Aquí nuevamente los demonios demuestran una falta de criterio, o tal vez una falta de control, que es lo que hace el demonio, no tiene control. Ellos mismos fueron ante la presencia de Jesús de manera voluntaria. Fueron suficientemente perceptivos como para decir, como registra allí Mateo 8:31, donde también registra esta historia. Y dice, si tú nos vas a echar afuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Claro, seguramente sabían de antemano cuál sería el resultado de esa confrontación. Ellos sabían que iban a perder, pero igual así fueron a Jesús. El quinto hecho registrado está en el libro de Mateo, capítulo 15. Mateo capítulo 15, versículo 21 hasta el versículo 28. Aquí habla la historia de una mujer cananea que tenía una fe tan grande. Esta mujer insistió en permanecer en la presencia de Jesús. No importa, aunque sea por recibir migajas del amor de Cristo. Es una historia interesante. Ahora, el problema no era ella. El problema era que su hija estaba gravemente atormentada por un demonio. Y al final de su conversación, ¿qué cosa es lo que dice Jesús a esta mujer? Le dice, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y Mateo concluye su relato de este milagro diciendo, su hija fue sanada desde esa misma hora. En este caso sí hubo alguien que intercediera, porque era la hija que estaba endemoniada y ella ni siquiera podía estar presente, porque a los endemoniados los amarraban por la fuerza sobrenatural que tenían y podían destruir todo. Sin embargo, ella recibió la libertad en ausencia. ¿Por qué? Por el poder de la palabra de Dios. Ahora, aunque no haya estado en la presencia de Jesús, basta es la orden de Jesús para poder librar a cualquier ser humano. La palabra de Cristo tiene poder. El sexto caso se encuentra en Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9,
versículo 14 hasta el versículo 29. Tú puedes leer toda la historia. Claro, este es uno de los relatos largos. Dice que Jesús bajó del monte de la transfiguración y había llevado a 3 de sus discípulos allí para ese momento tan especial, pero los otros 9, ellos estaban allí celosos, ¿no? Abajo, ¿por qué solamente lleva 3? Probablemente ahí discutiendo también, esos 3 eran los más grandes que nosotros. Y mientras ellos estaban discutiendo, ahí ellos intentaron enfrentarse a los demonios, pero a su vez el demonio los enfrentó a ellos. Y aunque Jesús jamás perdió una batalla, los discípulos sí conocieron la derrota ante el demonio. Mira, cuando Jesús llegó allí al lugar donde estaban los otros 9 discípulos, el padre del muchacho le explicó y le dice: por favor, Jesús, si tú pudieras hacer algo. Y Jesús le responde: al que cree, todo es posible. Y luego le pregunta al hombre: ¿tú crees? Y le dice: Señor, yo creo, pero no lo suficiente. Ayúdame en mi incredulidad. ¡Qué sinceridad! Yo no creo lo suficiente, pero ayúdame. No quiero ser más incrédulo. ¿Qué hizo Jesús? Levanta al muchacho y aquel lleva una gran liberación. Eso trata la historia de Marcos capítulo 9. Ahora, después que las multitudes ya se hubieron esparcido, allí el texto dice que los discípulos preguntan a Jesús por qué ellos no pudieron sacar al demonio. ¿Y qué cosa es lo que les dice Jesús? Jesús le dice: este género no puede salir sino con oración y ayuno. Pero aquí hay un problema. Hasta donde sabemos, Jesús no estaba ayunando. Resultaría fácil aceptar una interpretación literal, ¿no? Y pensar, claro, es que aquí este demonio salió con oración y ayuno porque Jesús estaba ayunando. Y pensar que de alguna manera Dios quedará impresionado si es que nosotros ayunamos siempre para poder ir sacando demonios. Pero esto no encaja muy bien lo que Jesús dijo acerca de lo que Dios estaba dispuesto a dar buenas dádivas a sus hijos solamente porque ayunan. Porque los dones de Dios no se ganan. Los dones de Dios son dados gratuitamente. Entonces, ¿por qué Jesús dice solamente sale con oración y ayuno? Déjame explicarte aquí. Cuando habla acerca de oración y ayuno aquí, Jesús habla acerca de la relación continua que tenía con su Padre. Él no procuró aquí elevarse a un nivel espiritual, es que yo ayuno más que ustedes. No. Él pasaba tiempo con Dios todos los días en comunión y en compañerismo con su Padre. Y esto era lo más importante para él que la comida. O sea, cuando dice Jesús sale con oración y ayuno es: para mí estar en la presencia del Padre, no importa si un momento dejo de comer, porque más importante es mi relación que la comida. Eso es lo que Jesús está diciendo. Eso es lo más importante. Eso hizo este tipo de relación. Fue aquello que lo mantuvo bajo el control del Padre y permitió que Jesús estuviese preparado siempre para hacer frente a cualquier artimaña del diablo que se le presentara. Ahora, por otro lado, aquí sus discípulos no habían pasado ni siquiera horas de madrugada en la presencia con el Padre. ¿Cómo es que ellos podrían expulsar un demonio? En cambio, Jesús sí. Ellos inclusive se quedaron dormidos. Mientras ahí estaban alegando quién sería el mayor, descuidaban su comunión con Dios. Ahora, por decisión propia, ellos se habían separado del poder del cielo. Y de esta manera ellos no podían hacer frente al enemigo con sus propias fuerzas, porque el ser humano es débil como para poder enfrentar al enemigo. En cualquier momento que nosotros podemos tener o tenemos que enfrentar a los poderes de las tinieblas por nuestras propias fuerzas, ciertamente vamos a acabar vencidos. A menos que nosotros tengamos el poder de Jesús, sería un grave error confrontarse con el diablo. Y ese poder que tenía Jesús era por la relación que él tenía con el Padre, porque él vino como ser humano. El más fuerte que nosotros cree ser, de entre nosotros alguien puede ser, quiere ser fuerte o piensa que es fuerte, sin el poder de Dios es débil. Porque solo el poder de Dios es suficiente para poder hacer frente al enemigo. ¿Y sabes qué es lo lindo? Que ese poder esté al alcance de todos. No está al alcance del pastor, del líder, no, de todos. De todo aquel
que mantiene una relación diaria con Dios. Ese poder está disponible para ti. Ahora, no solo somos incapaces de hacer frente a la posesión demoníaca en su forma extrema, sino que tampoco nosotros podremos hacer frente a las tentaciones, a los engaños del enemigo, cuando nosotros vivimos separados de Dios. No podremos vencer el pecado con nuestras propias fuerzas, cuanto más al enemigo que se presenta delante, a menos que recibamos las fuerzas que provienen del cielo. Y en la medida que acudimos a Jesús y le permitimos que Él pelee nuestras batallas, tendremos más victorias. Y finalmente, el séptimo caso está en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 9. Mira qué interesante. En esta ocasión, no se trata de una historia como las anteriores. Aquí tenemos una referencia de algo que ya sucedió. Allí dice que después que Jesús había resucitado por la mañana, en el primer día de la semana, Jesús apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. No dice cómo, pero dice que fue echado de esta mujer 7 demonios. Probablemente aquí nosotros podríamos especular si Jesús echó afuera 7 demonios en una sola ocasión o si echó a los demonios en 7 ocasiones diferentes. Yo creo que es más probable la segunda opción, la última probabilidad, por la parábola que Jesús contó en Mateo capítulo 12. Allí vemos que allí en los versículos 43, 45, allí Jesús dice, ¿recuerdas el texto que leímos al comienzo? Que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, no encuentra. Entonces dice, voy a volver a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla libre, desocupada, barrida, adornada. Va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él y comienzan a vivir. Y allí dice que esa persona en su estado posterior viene a ser peor que al comienzo. Y Jesús ahí concluye diciendo, así acontecerá con esta mala generación. Entonces, ¿qué cosa es lo que trata de decirnos Jesús con esto? Que hay algo más importante que la expulsión de demonios. Y esta es la lección importante para la vida. Hay algo más importante que expulsar demonios.